Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien. Qué bueno es poder estar abriendo la palabra de Dios con libertad y estudiar un tema tan importante como el de nuestra salvación. Y hoy tenemos dos temas muy importantes, dos palabras muy importantes. Primero vamos a estar hablando de la palabra en sí, salvación, y algunas cosas importantes dentro de esto, como cuáles son los requisitos de la salvación y si la salvación se pierde o no. Y luego vamos a ver la palabra elección. Así que vamos a estar comenzando. En primer lugar tenemos que definir si la salvación es un momento o un proceso. La palabra salvación es una palabra sencilla en griego, es una palabra común. También en castellano es común. Quizás el mayor problema de esta palabra es que es tan común que no siempre se utiliza para referirse a la salvación del alma. Muchas veces la palabra salvación está utilizada en otros contextos. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos. Si fuera la salvación del alma, pobre la estéril, ¿no? Estaría condenada. Obviamente no se refiere a la salvación del alma ahí. Esta palabra salvación, nosotros también en castellano la usamos en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, un alumno en la escuela tenía un examen, falta el profesor y ¿qué dice? Me salvé. Uno se gana la lotería y dice, me salvé, no tengo que trabajar más. La palabra salvación puede tener miles de aplicaciones. Tenemos que asegurarnos cuando leemos la Escritura y encontramos la palabra salvación que realmente se refiere a salvación del alma, a salvación de la condenación. Tenemos que asegurarnos de esto. Ahora, muchos van confundiendo pasajes que se refieren a santificación y lo usan para salvación. Tenemos que entender que la salvación es un momento, no un proceso. La santificación es un proceso. La salvación es un momento. Se utilizan figuras como la del nuevo nacimiento, ¿no? Jesús le dijo a Nicodemo, hoy tienes que nacer de nuevo. Es un momento. La salvación es un momento. Ahora, vamos a ver este asunto. La secuencia de la salvación. Ahí tenemos un gráfico con distintos elementos. Hay, en primer lugar, una revelación que el hombre tiene que recibir a través de la ley, a través del Evangelio, a través de la creación. Una revelación que trae el mensaje de Dios al hombre. Esto va formando convicción y el hombre tiene que tener un momento donde expresa su fe y esa fe lo conduce al arrepentimiento. Hay todo un proceso hasta llegar a ese punto, un proceso donde la persona va comprendiendo el mensaje del Evangelio. Pero llega el momento en que toma esa decisión y ahí en ese momento nace de nuevo y hay una cantidad de resultados, justificación, regeneración, la morada del Espíritu, viene el sello del Espíritu, decimos una cantidad de obras que Dios hace en ese momento. La salvación es un momento. Entonces, todo lo anterior puede ser un proceso de comprensión, un proceso por el cual la persona llega a ese punto, pero en un momento después tiene que nacer de nuevo. Ahora, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo, vamos a expresarlo de esta manera. ¿Qué necesito para recibir el regalo de Dios? ¿Cuál es el requisito para recibir el regalo de Dios? Es un regalo, no es obras, así que no tengo que pagar. En Romanos capítulo 11, versículo 6, dice que la gracia no es obras. De otra manera, la gracia dejaría de ser gracia. A ver, vamos a cambiarlo con esta palabra, regalo. El regalo no lo tienes que pagar, porque en el momento en que lo pagas, el regalo deja de ser regalo. Es decir, que la salvación, si es un regalo de Dios, no tienes que pagarlo. Por lo tanto, no es obras la manera en que uno puede adquirir ese regalo. Cuando pensamos en el regalo, tenemos que pensar en un Dios que ofrece
y en un hombre que dice la Biblia está en enemistad contra Dios. Vamos a poner al hombre así, de espaldas. Está en enemistad contra Dios. Y Dios le ofrece el regalo de la vida eterna. Ahora, este hombre tiene que decidir si acepta o no el regalo. Lo primero que él tiene que tener es fe. Él tiene que creer que Dios le está dando ese regalo. Ese es el requisito, fe. Es el único requisito para la salvación, fe. Ahora, si la fe es verdadera y él tiene que recibir el regalo, esa fe lo va a llevar a hacer algo. ¿Qué es? Tiene que darse vuelta para recibir el regalo. Eso es arrepentimiento. Eso es un cambio de posición. Antes estaba enemigo de Dios. Ahora Dios me ofrece el regalo de la vida eterna. Yo creo, si quiero recibir el regalo, ¿qué tengo que hacer? Darme vuelta. Eso es arrepentimiento. Y en segundo lugar, tengo que recibir. El arrepentimiento y el recibir, más a todos los que creyeron, a los que le recibieron. El arrepentimiento y el recibir son obras, son acciones que vienen como consecuencia de la fe verdadera. Vamos a ilustrarlo de otra manera. Vas en una ruta de noche, oscuro, de tormenta terrible, y alguien con una linterna te hace señas en la ruta, bajas ahí la velocidad del auto, bajas la ventanilla a ver qué pasa y te dice, no siga porque el puente se cayó. Ahora se te cruzan muchas cosas por la cabeza. No puede ser que se haya caído el puente, no le creo, quizá me quieren robar. No sé, tienes que decidir. Tienes que decidir si le crees o no le crees. Ahora, si crees, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que darte vuelta. Tienes que volver por el mismo camino. Eso es arrepentimiento. Ahora, si no te das vuelta y sigues ahí el rumbo y la persona te grita, momento, no me cree, el puente se cayó. Y vos le decís, sí, yo te creo, pero sigues, bueno, o te quieres suicidar, o realmente dices que le crees, pero en realidad no le crees. Si le crees, tu vida tiene que cambiar. Por eso, el único requisito para la salvación es fe, pero la fe verdadera se va a manifestar con estas primeras dos acciones, arrepentimiento y recibir a Cristo. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Algunos dicen, ¿y la fe no es una obra? No, acá claramente dice que no. Al que no obra, sino que cree. Creer no es una obra. Creer es lo único que Dios pide al hombre. Es el único requisito para la salvación. Por eso Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree. No dice para que todo aquel que en Él cree y se arrepiente y se bautiza y va a la iglesia. No, para todo aquel que en Él cree, punto. Ahora, si la fe es verdadera, inevitablemente tiene que producir un cambio, tiene que producir arrepentimiento, tiene que producir un cambio de vida. Pero el único requisito es fe. Vamos a ver otro más. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La actitud del hombre es el problema. No queréis venir a mí. Hay una negación de la voluntad del hombre. Jesús lo explicó en Juan capítulo 3. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Acá hay un problema en el hombre que no quiere. No es que no puede creer, no quiere creer. No quiere venir a la luz. No quiere cambiar su vida. Este es un problema del corazón del hombre. Ahora, vamos a pensar de esta manera. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, en el huerto, en el Edén, no había nada malo en ellos. Ellos fueron creados sin pecado, inocentes. No había una naturaleza pecaminosa en ellos. Por lo tanto, no había nada que los impulse al pecado. Por eso necesitaron de una influencia externa, necesitaron del engaño del diablo
para seducirlos, para que caigan en pecado. Ahora el hombre está exactamente del otro lado. Ahora tenemos una naturaleza pecaminosa, ahora todo en nosotros nos inclina hacia el mal y no hay nada en el hombre que nos impulse a buscar a Dios. Por eso dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios. No hay. Naturalmente somos hijos de rebeldía. Naturalmente no buscamos a Dios. Necesitamos ahora una influencia externa que obre en nosotros para producir el deseo de Dios. Así como Adán y Eva necesitaron una influencia externa que los conduzca al mal, nosotros necesitamos una influencia externa que nos conduzca al bien. Esa influencia es la del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué no nos convence del amor de Dios? ¿Por qué no nos convence de otras cosas? No, nos convence de lo necesario para que busquemos a Dios. A ver, si yo quiero que vayas al médico, ¿de qué te tengo que convencer? De que estás enfermo. ¿De qué me convence el Espíritu Santo? De pecado. No solo de pecado. Dios es justo y tengo que enfrentar un juicio. Entonces, ¿qué hago? Busco a Dios, busco la salvación, busco un Salvador. El Espíritu Santo es la influencia externa que conduce al hombre ahora a buscar a Dios, porque no lo buscaríamos de nuestra propia naturaleza. De nuestra propia naturaleza, dice ahí, no queréis venir. Pero por la obra del Espíritu Santo en el hombre, que produce convicción, que produce esa necesidad, es que entonces que vamos a buscar a Dios. MacArthur dice, la salvación no es el resultado de un ejercicio intelectual, proviene de una vida vivida en la obediencia y servicio a Cristo. La vida que vivimos determina nuestro destino. Y él dice, por ejemplo, que cuando Jesús dijo, si querés seguirme, tenés que negarte a ti mismo, tomar la cruz cada día, renunciar a todo lo que posees, y entonces vas a tener vida eterna. El problema de esto es que de esta manera la salvación no es un momento, sería un proceso, sería algo que yo tengo que ganarme todos los días. Si yo tengo que tomar la cruz cada día y negarme cada día y renunciar a lo que poseo cada día, entonces la salvación no sería un momento, sería una cosa que hago durante toda la vida. ¿Te das cuenta? No puedo pensar que la salvación se debe conseguir a través de la vida que vivimos, porque eso sería salvación por obras. Fíjense cómo lo dice otro autor, John Piper. Él dice, estas son solo algunas de las condiciones que el Nuevo Testamento dice que se deben cumplir con el fin de ser salvos, en el sentido más completo y definitivo. Debemos creer en Jesús, recibirle, arrepentirse del pecado, obedecerle, humillarnos como niños pequeños y amarlo más de lo que amamos a nuestra familia, a nuestras posesiones o a nuestra vida. Esto es lo que significa ser convertido a Cristo. Este es el camino de la vida eterna. Bueno, si todo esto es lo que hay que hacer para ser salvo, pregunto, ¿estamos salvos hoy acá? Esto es muy distinto de lo que el Señor dijo. El Señor dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, punto. Tenemos que entender que la salvación es un momento y esto va a producir en nosotros una nueva criatura, va a producir lo que se llama regeneración, tema que vamos a hablar mañana, y esto es lo que va a producir un cambio en la vida y va a producir un deseo de seguir a Cristo y de vivir como Él quiere. Pero no depende la salvación de eso. Si la salvación dependiera de mi vida, sería entonces una salvación por obras. Entonces, tengo que entender que la salvación es un momento en el que uno coloca su fe en Cristo, en el que uno puede clamar a Dios y Él en ese momento entonces se convierte en nuestro Salvador. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí dice, el que oye y cree. Fíjense estas dos palabras, oye y cree. Fíjense otro versículo, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados. Otra vez las dos palabras, oír y creer. Habiendo oído y habiendo creído, punto, fuisteis sellados. El sello que nos habla de pertenencia, el sello que me marca como que le pertenezco a Dios. Habiendo oído y habiendo creído, no hay otra condición, no hay otra condición. Habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados. Romanos capítulo 10 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, después comienza una serie de preguntas. Y entonces Pablo dice, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Es decir, que para poder invocar al Señor, ¿qué necesito? Creer. Es el primero. Pero para creer necesito algo. ¿Qué es? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesito oír. Necesito oír. Ahora, para oír necesito algo. ¿Qué es? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Para oír necesito que alguien me predique. Y para que alguien me predique, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Necesito alguien que envíe. Ahora, ustedes se fijan, esta lista marca el proceso de la salvación al revés. Es decir, el punto es creer. Ese es el requisito para salvación, es creer. Pero para que yo pueda creer, alguien tuvo que ser enviado, alguien tuvo que llegar a mí y predicarme el Evangelio para que yo pueda oír del Salvador y entonces ahí tenga la oportunidad de creer. Hoy hay personas en el mundo que jamás han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. No conocen lo que Él hizo en la cruz. Jamás escucharon la historia de la cruz. ¿Cómo van a invocar al Señor? ¿Cómo van a pedir al Salvador si no le conocen? Necesita una iglesia que envíe, necesita un misionero que vaya y les predique, necesitan oír de Jesús para que después puedan creer. Este es el plan de la salvación, este es el medio por el cual Dios quiere que las personas puedan llegar a ser salvas. Ahora, tenemos que entender que acá lo fundamental es que la persona necesita entender que está perdida. Nosotros a veces perdemos mucho tiempo tratando de enseñar otras cosas. Tratamos de enseñarle que no es por obras, que no es una religión, de que esto, de que aquello. Son todas cosas buenas las que queremos enseñar. Pero el fundamento es que una persona tiene que entender que está perdida. Esto es invocar al Señor. Invocar es una palabra que se refiere a pedir auxilio. Uno invoca al bombero cuando está en un incendio. Uno invoca al guardavidas cuando se está ahogando en el mar. Invocar es pedir auxilio, pedir salvación. Pero para eso necesito entender que está perdido. Mira, a veces hago un ejercicio de invitar a alguien, pero por tiempo no lo hacemos acá. De que alguien venda un salvavidas, ¿no? Y entonces empieza a vender el salvavidas y hay algunos que son expertos, ¿no? Vendiendo y te dicen, mira, esto es el mejor salvavidas que hay. Y la persona te dice, ¿y para qué lo quiero? Si yo no jamás me voy a meter en el agua, le tengo pánico al agua. Me baño con paraguas para no mojarme. Yo no quiero saber nada, ¿para qué quiero un salvavidas? Y entonces el vendedor dice, bueno, pero en esta oportunidad, como una promoción especial, es gratis. Y cuando decís la palabra gratis, ¿qué pasa? Es la palabra mágica. Vos le decís que es gratis y la persona dice, ¿seguro gratis? Primero no te cree, ¿seguro? Seguro. Y cuando le decís que es gratis, entonces dice, bueno, dámelo. Y entonces le dice a la esposa, mirá lo que conseguí, lo que compré, salvavidas. Y la esposa te mira diciendo, ¿y para qué lo querés? No sé, lo ponemos de decoración en el cuarto del nene. Le pintamos cuarto marinero, pero el nene creció. ¿Y después? Y lo ponemos en el jardín de macetero. Pero después con el tiempo se pudre, no sirve. Y llega un momento en que entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? Lo tiramos. ¿Por qué? Porque en realidad nunca lo usaron para lo que fue hecho. No tuvieron conciencia de la necesidad.
Simplemente le vendieron un salvavidas. Bueno, con la salvación pasa eso. Algunas personas llegan a la iglesia porque son convencidas, pero no convertidas. Es decir, me convencieron de Cristo. ¿Y sabes qué palabra usaron para convencerme? Es gratis. ¿Cómo no vas a recibir el regalo de Dios? Es gratis. Y la persona te dice, ¿gratis? ¿En serio? Gratis. ¿Y voy al cielo? Sí. ¿Y Dios me va a contestar mi oración? Sí. Ah, bueno, ven, voy a la iglesia entonces. Pero en realidad no saben qué hacer con Cristo. Lo ponen de decoración en el cuarto, lo ponen de macetero y un día lo terminan tirando de la vida. Porque nunca entendieron el concepto de que están perdidos, de que están rumbo al infierno y que necesitan un Salvador. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y en ese momento entonces la persona dice, necesito un Salvador. Mira, si estás ahí en el mar y ves algunas personas que se están ahogando y le tirás un salvavidas, te aseguro, no tenés que convencerlos de nada, no tenés que explicarles si es gratis o si hay que pagar. Simplemente la persona va a agarrarse el salvavidas porque lo necesita. Y una vez que lo sacás del agua, por ahí la persona te dice, te tengo que pagar algo. Y ahí le dices, no, la salvación no se paga, es gratis. Ahora, ¿está mal hablarle de que la salvación es por eso? No está mal, pero quiero decir, si no sirve que le expliques de la gracia si no entiende el concepto de que está perdido. Ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas toman este versículo diciendo que la fe es un don de Dios. Entonces que Dios le da fe a la persona que Él elige. Es decir, el hombre no puede creer. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y entonces no puede creer. Así que Dios te tiene que dar la fe. Bueno, aquí no es eso lo que dice. La fe no es el don de Dios. Si leemos bien, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Bueno, no es la fe. Si fuera la fe, tendría que decir y esta, en femenino, y esta, la fe, es un don de Dios. Pero fíjense cómo dice, y esto, está en una forma que se llama neutro. En el griego se utiliza esta expresión en neutro para referirse al asunto del que venimos hablando. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 6, está hablando ahí de que algunos llevan a juicio a otros creyentes, ¿no? Y viene hablando y dice, y esto delante de los incrédulos, como diciendo, y este asunto de los juicios, para colmo, lo hacen delante de los incrédulos. Hebreos capítulo 6 usa esta expresión para decir, y esto de lo que venimos hablando, de avanzar, de ir a la meta, de crecer, de ir a la madurez, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto, es decir, este asunto del que venimos hablando, se utiliza neutro para referirse al tema del cual se viene hablando, y no inmediatamente a lo que dice antes. Así que acá cuando dice, y esto no de vosotros, ¿a qué se refiere? A la salvación que viene hablando en todo el capítulo. Esto de la salvación no es de vosotros, pues es que don de Dios. Hay una forma que te enseñan en la escuela para entender cuando hay un neutro a qué se refiere. Y es reemplazarlo por lo que uno piensa. Por ejemplo, si fuera la fe, diría, y esta la fe no es de vosotros, y la fe sería un don de Dios, y la fe no es por obras para que nadie se gloríe. No entiendo, no combina, ¿te das cuenta? Pero si es la salvación, diría, la salvación es un don de Dios, cosa que dice en muchas partes de la Biblia. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahí sí combina. Es la salvación el don de Dios. El por medio de la fe es el medio por el cual yo me apropio de la salvación. Pero la salvación es el don de Dios. Muy bien, tenemos que avanzar para referirnos a si esta salvación la podemos perder o no.
El calvinismo habla de la doctrina de la perseverancia final. ¿Qué significa? Que el creyente no puede caer del estado de gracia, que va a perseverar hasta el fin. Muy bien, ¿de dónde se basa? Tomando Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Y enfatiza la palabra salvo. El salvo va a perseverar hasta el fin. Eso es lo que dicen. Por otro lado, la otra doctrina, el arminianismo, dice que el creyente puede perder la salvación. Clasifican los pecados como lo que uno puede hacer y los que te hacen perder la salvación. ¿Y de dónde se basan? Del mismo versículo. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero ponen el énfasis en la palabra perseverar. A ver, ¿qué enseña una doctrina? Que el salvo no va a caer, no se va a apartar, que va a perseverar hasta el fin. Y la otra doctrina dice, si querés ser salvo, tenés que perseverar hasta el fin. ¿Saben qué? Las dos están mal. En primer lugar, porque están tomando un texto fuera de su contexto. Vamos a ver este versículo, Mateo 24:13. Dice en el versículo siguiente, el 14, será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No está hablando de hoy en día, no está hablando del evangelio que nosotros predicamos, está hablando del evangelio del reino. ¿Qué significa el evangelio del reino? Es el evangelio que te dice, prepárate porque el rey viene, va a colocar su reino en la tierra. Es el evangelio que anuncia a las personas que se preparen para poder entrar en el reino milenial. Esto va a ser predicado en la gran tribulación. La iglesia no va a estar acá. Y dice que después de esto vendrá el fin. Ahora, fíjate otro texto. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense en la expresión, nadie sería salvo. ¿Se acuerdan que dijimos la palabra salvación tiene distintos usos? ¿En qué sentido se usa la palabra salvación acá en Mateo 24? Se usa en el sentido de entrar al reino. No está hablando de salvación del alma, está hablando de entrar al reino. Dice, si estos días no fuesen acortados, nadie podría entrar al reino, porque va a haber una persecución. Se va a perseguir a todos los que no quieran aceptar el gobierno del anticristo. Y entonces dice, si estos días no fueran limitados, si no fueran solo unos pocos años, nadie podría entrar al reino. Por eso el que persevere hasta el fin, este es el que va a entrar al reino. La salvación nunca es por obra, ni siquiera en aquel tiempo. No significa que la persona tiene que perseverar hasta el fin para ser salvo del infierno. La salvación es por gracia como lo es hoy en día. Pero para entrar al reino va a tener que perseverar. Si no, no puede entrar. En este sentido, dice, ¿ves? Si no fueran limitados esos días, nadie podría ser salvo. Muy bien. Nosotros entendemos que no es fácil saber quién es salvo y quién es no. No se trata de perseverar. Una persona acepta a Cristo y después se aparta. Y uno dice, ¿es salvo o no es salvo? Nosotros muchas veces no podemos saber. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús contando la parábola del trigo y la cizaña? La cizaña, dice, se parece al trigo, pero no es trigo. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que separemos la cizaña del trigo? ¿Qué les dijo el Señor? No, ustedes no. ¿Por qué no? Ustedes van a hacer lío. Ustedes van a sacar al trigo creyendo que es cizaña y van a dejar la cizaña pensando que es trigo. Ustedes no. ¿Esa es tarea de quién? Dijo Jesús. De los ángeles. Los ángeles lo van a hacer. Ustedes no. Yo no soy llamado a juzgar quién es salvo y quién es no. Me voy a equivocar. Moody decía, cuando llegue al cielo me voy a llevar 3 sorpresas. Me voy a encontrar ahí con un montón de gente que no me esperaba encontrar. No voy a encontrar ahí a gente que yo esperaba encontrar. Y la tercera sorpresa es que me voy a encontrar ahí por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos asegurar quién es salvo y quién no. Pero Dios dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce quiénes son sus hijos. Él no tiene dudas. Ahora, los que invocan el nombre de Cristo, ¿se acuerdan, Romanos? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A ver, este sello de Dios tiene dos lados, el lado de Dios y el lado del hombre. Del lado de Dios, dice Dios, no tiene conflicto. Dios sabe quiénes son sus hijos. Él conoce a los que son suyos. Él sabe quién tiene verdadera fe. Él sabe porque ha nacido de nuevo, porque tiene el Espíritu Santo en su corazón. Dios lo conoce. Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Ahora, mi responsabilidad es, yo invoqué el nombre de Cristo, mi responsabilidad es apartarme de iniquidad. Es decir, mi vida tiene que mostrar que lo que yo dije con mi boca es verdad. Mi vida tiene que respaldarlo. Pero ¿y si mi vida falla? ¿Y si mi vida no se apartó del pecado? Bueno, Dios me conoce. Dios sabrá si soy salvo o no soy salvo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? ¿Por los frutos qué? Por los frutos lo conoceréis, pero los frutos no determinan el árbol. A ver, si yo tengo ahí, una vez me acuerdo, ahí en Monte había un árbol, yo lo quería cortar porque ese árbol no servía para nada, ¿no? Y alguien me dijo, no lo cortes porque es un durazno. Yo le dije, mira, hace 20 años que vivo acá, jamás encontré un miserable durazno en este árbol. Yo no sé si es un durazno, pero nunca vi que un fruto. Ahora, si yo veo ahí un durazno, obviamente no tengo que ser botánico para saber que es un durazno. El fruto me demuestra lo que es, pero ¿y si no veo frutos? Dios conoce. Dios conoce a los que son suyos. A ver, no es salvo porque da frutos. No es salvo porque da frutos. Los frutos permiten que yo lo conozca. Es decir, los frutos sirven para el testimonio. Los frutos sirven para que yo sepa si es salvo o no es salvo. Pero si no veo frutos, bueno, Dios sabrá. Quizás es salvo, quizás no. Yo no lo sé porque no veo frutos. Muchas veces vienen personas y me dicen, sí, porque yo le prediqué una vez a un tío mío, pero después nunca más vino a la iglesia, ¿será salvo? Y yo qué sé, no sé, digo. Yo no sé. Si él realmente aceptó a Cristo en su corazón, es salvo. Yo no lo sé. Dios lo sabe. ¿Te das cuenta? Nosotros no es que pierde la salvación. Quizás no está mostrando frutos que demuestran su salvación. Muy bien. Vamos a ver. La salvación, decimos, no se puede perder. Vamos a mencionar, no hay tiempo para verla, solo mencionamos las razones. Las razones relacionadas con Dios el Padre. La salvación no se puede perder porque Dios es fiel. Vamos de todos esos versículos solamente a ver el que dice ahí 2 Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La salvación no está basada en mi fidelidad, está basada en su fidelidad. Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Si le negáremos, Él nos negará. A ver, si uno niega a Cristo no puede ser salvo porque está negando al Salvador. No es la negación que hizo Pedro. Pedro no negó al Señor. Pedro estaba mintiendo. Cuando dijo no lo conozco, estaba mintiendo. Él lo hizo por vergüenza o lo hizo por miedo para que no ir a la cárcel. Pero eso no es negar a Cristo. Negar a Cristo es decir, yo no creo que Él sea Dios, yo no creo que Él sea el Salvador. Y si uno niega a Cristo no es salvo, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, ahí está el problema. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A ver, Él prometió darnos la salvación y eso lo va a cumplir. ¿Ves? La salvación no depende de mi fidelidad, depende de su fidelidad.
Hay razones relacionadas con Dios el Hijo. Él pagó por nuestros pecados. Dice ahí en Hebreos capítulo 10 que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Ves? El sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. No solamente limpió mis pecados pasados, limpió todo mi pecado. Decir que puedo perder la salvación sería decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Por eso, la obra de Cristo nos muestra que la salvación no se puede perder. Y razones relacionadas con el Espíritu Santo. Él nos regenera, nos ha hecho nuevas criaturas. En el momento de aceptar a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Esa es la obra de la regeneración. Y como hijo, esa es una posición que no se puede perder. Uno puede ser un buen hijo o un mal hijo, pero ¿se acuerdan qué dijo el hijo pródigo cuando estaba con los cerdos? ¿Qué dijo? En cuanto al hecho de ser hijo. Dice, volveré a mi padre y le pediré que me haga ¿qué? Como un jornalero. ¿Por qué? Porque no soy ¿qué? Porque no soy hijo. No. ¿Por qué? ¿No soy qué? Digno. No soy digno. Eso era verdad. Digno no era, pero era hijo. Y cuando vuelve al padre y le dice, Padre, hazme, el versito que había ensayado, ¿no? Padre, hazme como un obrero porque no soy digno. Y el padre le dice, ¿te cayó mal la comida de los chanchos? ¿Qué te pasa? Vos sos mi hijo. Eso no puede cambiar. No se trata de si sos digno o no sos digno, sos mi hijo. ¿Te das cuenta? Este es el concepto. Un hijo de Dios jamás puede dejar de ser hijo. Estamos ahí en el cuerpo de Cristo. No puedo perder la salvación y ahora Él me quita del cuerpo y después me vuelve a... No. Somos hijos de Dios para siempre. La obra del Espíritu Santo. Por último, es importante diferenciar seguridad de certidumbre. A ver, la seguridad depende de Dios, la certidumbre depende de nuestro conocimiento de Dios. ¿A qué nos referimos con certidumbre? A que por ahí una persona dice, le preguntás, si hoy te morís, ¿vas al cielo? Y la persona había aceptado a Cristo, pero la verdad es que cayó en pecado y ahora no se siente segura. Y entonces cuando le preguntás eso te dice, no sé, me parece que no. Pero si era un hijo de Dios, sigue siéndolo, ¿no es cierto? Si era un hijo de Dios, no perdió su salvación. Entonces, él va al cielo, aunque él no sepa que va al cielo. Por él le han enseñado que la salvación se pierde. Entonces, le preguntas, si te morís hoy vas al cielo, y te dice, no, porque perdí mi salvación. Pero la verdad es que sí va al cielo. Entonces lo que él no tiene es la certidumbre, no tiene la certeza de la salvación. Pero su salvación está segura. Está segura. A ver, este cuadro lo va a explicar, mira. Este ejemplo lo va a explicar de una manera más clara. Ahí este es un paisaje, ahí por Alaska, un matrimonio se fue a vivir ahí, y un día la mujer se enferma y el hombre tiene que ir a buscar unos remedios o ir a buscar a un doctor. Y la forma más rápida de ir era cruzar un lago congelado. Ahora, este hombre nunca había estado ahí antes y tiene mucho miedo de cruzar el lago congelado. Así que va arrastrándose, así, despacito, con mucho miedo de que por ahí se pisa fuerte, se rompe el hielo, me hundo, me muero yo y se muere mi esposa que no le puedo conseguir ayuda. Así que con mucho miedo va arrastrándose sobre el lago congelado. Pero cuando lo está haciendo, de pronto ve un carruaje que pasa por ese lago con una carga ahí tremenda. Y el hombre dice, pero ¿cómo? ¿Este hombre no se da cuenta que está en un lago congelado? Y le grita, le dice, escúcheme, se puede romper el hielo y nos vamos a morir. Y el hombre del carro le dice, se ve que usted no es de acá, ¿no? Este hielo no se va a romper. Este hielo es muy grueso y nos va a soportar a nosotros y al peso del carro sin problema.
Ahora, los dos estaban atravesando el lago congelado, pero con diferente actitud. Uno lo hacía con confianza, con seguridad, sabía que el hielo lo iba a sostener. El otro lo hacía con temor. La verdad es que, más allá de la actitud, la salvación de ambos no dependía de ellos, depende del hielo, y el hielo no se iba a romper. A ver si entendemos lo que quiero decir. Cuando uno cree que la salvación se pierde, va en la vida cristiana arrastrándose. Tiene miedo de cometer un pecado y que me haga perder la salvación. Y otro que sabe que la salvación no se pierde, va con toda confianza. Pero la salvación está segura igual. Tengas miedo o no tengas miedo, la salvación está segura igual. No depende de ti, no depende de mí, ¿entienden? Depende de la obra de Dios. Y en eso podemos estar absolutamente seguros. Muy bien. No sé si quieren tomar un descanso, o tengo miedo que si les doy libre para tomar el descanso no vuelven más. O se animan a seguir 20 minutos más, ¿seguimos? Muy bien. ¿Me podés poner el presi? Vamos a pasar al otro tema. ¿Por qué? Porque el tema de la elección es uno de los temas que más confunde a muchos hoy en día. Muchos dicen, ¿cómo sé si soy un elegido? No, porque solo los elegidos son salvos. Entonces tenemos que ver la doctrina de la elección. A ver, vamos a ver rápido algunos conceptos y nos vamos a enfocar en lo que más nos preocupa a nosotros. En primer lugar, tenemos que decir que cuando la Biblia habla de elección, habla de distintos grupos. Por ejemplo, Jesús dijo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero esta es una elección no para salvación. Está hablando de la elección para ellos que eran discípulos de Cristo. En segundo lugar, la elección para el servicio. Pablo y Jeremías fueron dos personas que dice fueron elegidas desde el vientre de la madre, pero era para un servicio particular, tampoco es elección para salvación. Después está la elección grupal. En el Antiguo Testamento Israel era el pueblo elegido por Dios. En el Nuevo Testamento la iglesia es el pueblo elegido por Dios. Después está la elección para salvación, de esa vamos a hablar, y después la elección de un remanente que va a estar en la tribulación. Es el remanente elegido por Dios. De ese no nos vamos a ocupar. Ahora, la elección de salvación. A ver, hay dos maneras de elegir. Una manera de elegir es elegir arbitrariamente. ¿Qué significa? Elegir a este sí, a este no, a este sí, a este no. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Esta elección arbitraria es incoherente con la palabra de Dios y es incoherente con la persona de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios en su palabra dice que quiere que todos sean salvos. Entonces es incoherente que solo haya elegido a algunos pocos. Es incoherente con la persona de Dios, porque dice la Escritura que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Por lo tanto, si Él elige a algunos para salvación y otros no, estaría haciendo acepción de personas, ¿de acuerdo? Entonces no es coherente. A ver, Berkhoff es un autor calvinista, que es un teólogo, y él dijo así, la doctrina de la reprobación naturalmente sigue a partir de la lógica de la situación. A ver, para hacerlo sencillo y fácil, lo que él dice es lo siguiente, que si Dios eligió a algunos para salvación, inevitablemente el resto está elegido para irse al infierno. Y alguien dice, no, la Escritura no dice que Dios eligió a quien se va al infierno. Pero si me dice que eligió a algunos para que se salven, inevitablemente está diciendo que el resto lo eligió que se vayan al infierno. No lo tiene que decir, es inevitable. Eso es lo que él explica. Ahora, nosotros tenemos que ver, hay un versículo ahí, no sé si llega a seguir, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación
Y acá hay dos cosas. Mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dos elementos. Dice que Dios nos eligió para salvación, pero para esto está la obra del Espíritu Santo y la fe en la verdad. A ver, algunos dicen, Dios nos eligió porque ya sabía quiénes iban a aceptar a Cristo. Bueno, esto es lo que se llama elección por el preconocimiento. Algunos critican esto, es como que dicen, eso no es elegir entonces. Esto es saber el futuro. Es como que Dios tenía una bola de cristal, ¿no? Y ahí en la bola de cristal, Él vio que estaba yo. Entonces dice, no. A ver, sí hay algo que está bien de este concepto. Porque la Escritura dice en 1 Pedro, elegido según la presciencia de Dios. Dios algo conoció de nosotros. Otro texto de Romanos dice, a los que antes conoció, algo conocía Dios de mí. Pero esto no explica el concepto de la elección, solamente nos agrega algo, que Dios la elección la pudo hacer al principio del mundo porque Él sabía algo de nosotros. Vamos a ver algo más. Dice Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, dice, en Cristo. Dios sabía quiénes iban a estar en Cristo. Por eso fuimos elegidos, pero todavía no me aclara qué es lo que Dios tuvo en mente. Entonces yo ahora les quiero mostrar una serie de versículos que nos va a aclarar. ¿Cómo es que Dios eligió? ¿En base a qué Dios eligió? Dijimos, hay dos maneras de elegir. Si yo digo acá, por ejemplo, bueno, voy a hacer una fiesta en mi casa esta noche. A ver, quiero elegir de acá, no sé, a 4 o 5 que vengan. Y hago así, cierro los ojos, vos. Puede ser, ¿no? Puede ser una manera de elegir. Puede ser. Pero también hay otras maneras de elegir. Yo puedo poner una condición y puedo decir que todos aquellos que cumplen esa condición son elegidos por mí. Póngale, vamos a poner este ejemplo. Supónganse que todos ustedes, ayer eran deudores, ¿no? ¿Se acuerdan? Había que ir al banco. Bueno, hoy son perros todos ustedes acá. Y estamos todos en la perrera. Y no hay más plata para comida, así que... y me dicen, mira, si te gusta algún perrito, llévatelo. A lo demás, esta noche los matamos a todos. Y entonces ahí yo tengo que elegir. Yo puedo elegir porque alguno me cae bien, porque alguno es simpático, o puedo elegir poniendo una condición. Yo puedo decir, bueno, yo voy a llamar uno por uno a todos, y los perros que vengan, cuando los llamo, a esos son los que elegí. De todas maneras, la elección la hice yo. Y yo soy soberano, y nadie me dijo a quién elegir. Yo soy libre de elegir, pero elijo en base a una condición. Fíjense estos versículos. Dice, Apocalipsis 17, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cómo son? Son llamados, elegidos y fieles. 3 palabras, llamados, elegidos y fieles. La palabra fieles ahí en griego simplemente significa que tienen fe. Que tienen fe, es decir, que son llamados, elegidos y tienen fe. ¿Se acuerdan del texto de Tesalonicenses? Nos eligió para salvación por medio de la obra del Espíritu y la fe en la verdad. Llamados, elegidos y fieles. Presta atención porque hay una palabra que se va a repetir en los 3 versículos que vamos a ver. Mirá, segundo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Acá está hablando de Jacob y Esaú, y dice acá que Dios eligió a Jacob por sobre Esaú.
¿Fue una elección arbitraria de Dios? ¿Por qué Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú? Acá dice que hay un propósito en la elección, hay un propósito. Dios no hace las cosas al azar, Dios no hace las cosas porque sí, hace las cosas de acuerdo a un propósito. Hay un propósito establecido por Dios. Y dice acá que eligió a Jacob y a Esaú antes de que ellos hubieran hecho bien y mal, porque la elección no es por obras. Si hubiera sido por obras, ¿a quién hubiera elegido? ¿A Jacob o a Esaú? ¿A Esaú? No, a ninguno de los dos, porque los dos eran malos. Hubieran perdido los dos. Los dos al infierno. Si hacían una competencia, perdían los dos. No es por obras. ¿Por qué eligió a Esaú? Perdón, a Jacob. ¿Y por qué no eligió a Esaú? Acá dice no por las obras, sino ¿por qué? Por el que llama. ¿Te acordás el versículo anterior? Somos llamados, elegidos y fieles. Por el que llama. Vamos a uno más. La asamblea, eclesia, ¿sabe qué significa eclesia? Llamados afuera. Llamados afuera. Eso es eclesia. Y la eclesia era algo que los griegos inventaron en una época que se llama la época de los tiranos, donde había hombres que gobernaban con una crueldad terrible. Y en esa época de los tiranos a los griegos se les ocurrió formar la eclesia, que fue lo que dio origen a la democracia, porque la eclesia era llamada a votar. Ahora, eran llamados afuera, y esto es lo significativo. ¿Por qué afuera? Bueno, porque estaba gobernando un tirano, y si descubrían que nos reuníamos ahí, nos mataban, ¿no? Entonces somos llamados afuera. Ahora, la gente era llamada. ¿Quiénes eran llamados? Todos. Todos los que querían salir, a elegir si iban a seguir bajo el dominio de ese tirano o si lo iban a derrocar. Los que obedecían al llamado eran llamados elegidos o escogidos. Ahora, no es que eran escogidos arbitrariamente, sino que todos recibían el llamado y los que decidían salir. ¿Por qué alguno podía no salir? Bueno, porque por miedo, decía, no, yo tengo miedo que el tirano nos descubra y nos mate. O por conveniencia. Alguno podía decir, no, pero a mí me paga bien, me da un buen trabajo, yo no quiero sacarlo del trono. Ya sea por temor o por conveniencia, muchos por ahí no salían. Pero los que escuchaban el llamado y salían eran llamados los escogidos. Por eso viene este último versículo. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios escogió pocos? ¿Por qué Dios escogió pocos? ¿Acaso Dios tiene poca misericordia? ¿Dios escogió pocos porque quiere que pocos se salven? No, Dios quiere que todos se salven. ¿Por qué escogió a pocos? No, Él no dice que escogió a pocos porque quiere que pocos se salven. Porque hay un método, un propósito, dice. Hay un método, Dios llama. ¿Se acuerdan cómo era el plan de la salvación? ¿Cuáles eran los requisitos? Habiendo oído y habiendo creído. Uno tiene que escuchar el llamado de Dios. Pero cuando uno escucha el llamado, tiene dos posibilidades: aceptar o rechazar. Te llaman por teléfono y uno puede aceptar el llamado o rechazar el llamado. Llaman a la puerta de tu casa y uno puede abrir la puerta o decir, no quiero abrir. Y Dios llama y el hombre tiene que responder. Y Dios llama y somos llamados a salir de este mundo, de este sistema gobernado por Satanás. Él nos llama, pero algunos dicen, no, yo no quiero salir. A mí me encanta el mundo, yo amo el mundo, dicen algunos, yo no quiero salir. Ahora, Dios sigue llamando y los que tienen fe son llamados, son escogidos y son fieles, es decir, tienen fe. Esos son los elegidos, los que han respondido con fe al llamado de Dios. Dios elige a todo aquel
que responda a su llamado. Él está a la puerta y llama, Él llama. Si responde al llamado, sos un escogido. ¿Ven? No es una cuestión que tiene que llevarte dudas. ¿Seré un elegido o no seré un elegido? ¿Has respondido al llamado de Dios? Eres un elegido. No tienes que dudar jamás de eso. Eres un elegido. ¿Por qué? Porque Dios elige a todo aquel que responda al llamado. ¿Cuál fue la diferencia entre Jacob y Esaú? Los dos eran malos, los dos eran pecadores. ¿Cuál fue la diferencia? Jacob tuvo fe. Él respondió al llamado. ¿Y Esaú? Esaú era un incrédulo. Esaú no creía en la vida después de la muerte. Esaú no creía en nada. Él decía, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si yo me muero hoy se acabó todo. Esaú no tuvo fe. Jacob tuvo fe. Mira, era mentiroso, engañador, estafador, pero él creyó. Y su fe le fue contada por justicia, igual que Abraham. Dios elige a todos aquellos que tengan fe. Mira, este cuadro, y con esto terminamos. ¿Por qué no dice todos son llamados? Dice muchos son llamados. ¿Por qué no dice todos? Bueno, ¿por qué dice muchos? Porque cuando dice muchos se refiere a los que se les predicó el Evangelio. El Señor nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Esa es su voluntad, que le prediquemos a todos, pero no todos escuchan el llamado. La verdad es que no hemos llegado a todos. Por eso dice, muchos son llamados. La realidad es que no todos escucharon el mensaje de salvación. Muchos son llamados. Y dentro de esos muchos llamados, pocos son escogidos. ¿Quiénes? Los que responden al llamado. Los que responden al llamado. Ahora, Dios, que conoce, que sabe todas las cosas, Él se va a encargar de que esas personas escuchen el llamado de Dios. Él va a llevar el Evangelio. Miren, hay Mateo 28, 19, ¿se acuerdan? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñando y bautizando. Aquí hay una sola orden. La orden es hacer discípulos. Los otros tres verbos en griego aparecen como gerundio. Gerundio significa que acompañan la acción principal, es decir, yendo, hacer discípulos, enseñando y bautizando. Yendo, enseñando y bautizando. Pero hay algo más. Los verbos enseñando y bautizando están en voz activa, es decir, es algo que yo tengo que hacer, pero el verbo yendo no, está en voz pasiva. ¿Sabes qué significa voz pasiva? Que hay otro que hace la acción. Tendríamos que traducirlo así, literalmente. Siendo llevados a ser discípulos, enseñando y bautizando. ¿Qué diferencia me hace esto? Que Dios se ocupa de llevarte. ¿Se acuerdan cuando Dios llevó a Felipe? Y ahí estaba el eunuco, ¿se acuerdan? El etíope. Dios se encargó de llevarlo. Y siendo llevado por Dios, lo vio al etíope y le predicó el Evangelio. ¿Y Pablo cómo llegó a la isla de Malta? Él no tenía planeado ir a la isla de Malta, no la conocía la isla de Malta. Cuando hizo los viajes, los mapas agarró, dice yo voy a ir a Éfeso y voy a ir a Tesalónica. ¿Por qué no puso Malta? Era tan chiquita que ni aparecían los mapas. Y el Google Maps todavía no se había inventado. Pero Dios se encargó de que llegue ahí. ¿Por qué? Porque Él conocía que había gente ahí que tenía un corazón dispuesto, que iba a aceptar a Cristo, siendo llevado. Y Dios utilizó un viento huracanado, ¿se acuerdan? Llamado Euroclidón. Y el viento arrastró la nave y justo va a parar y se va a romper ahí. Y llegan ahí nadando a la isla de Malta. Y ahí entonces Pablo predica el Evangelio. ¿Por qué? Siendo llevado por Dios ahí. Dios lo llevó ahí. Mira, muchas cosas en la vida no las decidís. Dios te lleva. Dios te lleva, no las decidís. Yo una vez amanecí en un hospital porque me tragué un camión de gallina.
Desde ahí que estoy traumado con los hinchas de River. Yo no decidí ir al hospital. Yo no decidí estar ahí. Dios llevó. Yo no lo decidí. Pero estando ahí, mi esposa le predica a la esposa del hombre que estaba en la cama de al lado, un hombre del campo que tuvo un accidente con el tractor, que jamás lo hubiéramos conocido de otra manera. Y ella estaba tan angustiada y mi esposa la consoló y después le habló de Cristo y aceptó a Cristo como Salvador. Yo no decidí ir ahí. No dijimos un día, vamos a hacer evangelismo en el hospital. No, pero Dios se ocupó de llevarnos. Siendo llevados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería llamar a esa persona. Esa persona tenía que escuchar el mensaje, tenía que recibir el mensaje de salvación. Y cuando escuchó el llamado, respondió con fe. Y ahí entonces se comprobó que era un elegido. Claro, Dios sabe de antemano, Dios nos conoce, a los que antes conoció. Él nos conoció desde el principio de la fundación del mundo. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Él ya nos conoce. Y Él obra para que el Evangelio llegue. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿no? Dispuestos a ir y predicar el Evangelio. Dispuestos a ir y llevar el mensaje. Saben, todo esto se ha distorsionado y hoy en día hay tanta confusión y alguien dice, no, porque yo caí en pecado, así que seguramente no soy un elegido. Porque si fuera un elegido no caería en pecado. No. Y de pronto personas que tienen dudas si Dios me eligió o no me eligió, si seré salvo o no seré salvo, si habré perdido la salvación. Miren, tenemos que dejar de dudar. Tenemos que tener convicción en la palabra de Dios, de saber que somos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y como hijos tengo que tener la seguridad de que el Padre jamás me va a abandonar. Yo puedo caer, pero Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él me sigue amando y sigue siendo fiel. Solo que el que tiene que cambiar soy yo para honrar al Padre y no traer vergüenza al Padre. Para que la gente que me ve conozca al Padre Celestial y no hablen mal de Él. Pero no depende mi salvación de que yo sea un buen hijo. La salvación está asegurada por la obra de Cristo, no por la mía. Muy bien, tengo que terminar. No sé si hay tiempo para alguna preguntita. Sí. Todos van a morir en algún momento. Todos van a morir en algún momento. Es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué pasa con esa persona si no recibió el mensaje? Si no recibió el mensaje, no tuvo la oportunidad de ser salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es nuestra la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Sí. Nosotros no podemos saber con seguridad si es salva o no es salva. Dios conoce a los que son suyos. Mira, tenemos en Hechos capítulo 8 la experiencia de Felipe. Él bautizó a un hombre que era Simón, el mago. ¿Se acuerdan?
lo bautizó. Y Simón el mago era discípulo de Felipe, porque la expresión que aparece en la Escritura es que estaba siempre a su lado, que era la expresión para el discípulo, estaba al lado de Felipe, quería aprender de Felipe. Felipe lo bautizó y lo estaba discipulando. Sin embargo, viene Pedro y Pedro dice, nunca salió de la prisión de su pecado. Dice, todavía veo que seguís en la amargura, todavía... Él estaba con una motivación que Felipe desconocía. Simón quería el poder para ganar dinero. Nosotros no conocemos el corazón de la persona. Yo no puedo saber si realmente tuvo fe o no. Yo no sé si es salvo o no. Hacemos lo que podemos. Felipe lo bautizó porque pensó que era salvo. Pero a veces nos equivocamos. Pero Dios conoce a los que son suyos. Yo no sé. Yo tengo que tratar de tomar precauciones, por eso hacemos los cursos, ¿no? Para tratar de asegurarnos de que sea salvo. Pero aún así hay gente que nos engaña, que nos hace creer que son salvos y no lo son. Pero bueno, uno hace lo que puede para tratar de asegurarse, pero tenemos que descansar en que Dios sí sabe. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a eso, una vez escuché que si la persona recibe a Cristo o manifiesta, el Espíritu Santo ya mora en esa persona. Entonces, sí o sí, tiene que haber algún cambio porque el Espíritu empieza a operar en esa persona. Bueno, a ver, tenemos que entender que hay cambios que también se pueden producir de una manera falsa. Por ejemplo, una persona se mete en una religión, testigo de Jehová, Hare Krishna, lo que sea. ¿Hay cambios en su vida? Sí. Si el que se hace Hare Krishna se corta el pelo, se pone un traje blanco y canta, ¿no? Es decir, hay cambios en la vida y no los hace el Espíritu Santo. Entonces yo a veces puedo creer que es salva porque veo cambios externos, pero por ahí son cambios que la persona hizo por religiosidad y por ahí no tiene a Cristo en el corazón. Yo no puedo asegurar, yo vi un par de cambios, ya es salvo. No sé, todavía no sé, lo veremos. Yo creo que la salvación se va a manifestar, pero más allá de que se manifieste o no, Dios conoce a los que son suyos. ¿Te das cuenta? Él sabe, yo me puedo equivocar. Tengo que confiar en que Dios sí sabe quiénes son suyos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces nada más por hoy. Nos vemos mañana. Mañana tenemos que hablar de los temas de regeneración, adopción y redención. Son las 3 palabras que vamos a ver mañana.